Mi nombre es Jorge Estrada, investigación de operaciones, Universidad de AN. ¿Cómo puede la investigación de operaciones ayudar a lograr el desarrollo sostenible de las organizaciones? Entonces, para analizar esta pregunta, seleccioné el artículo de competitividad de la fabricación en un ambiente de alto costo. Introducción a un caso especial. Entonces, la fabricación competitiva en un entorno de alto costo dice que fortalece la economía en la que se lleva a cabo, pero pues está visto en casos como del país de China, que eso no es totalmente cierto, porque grandes empresas invierten y trasladan su fabricación a países como este, pero pagan salarios bajos y sacan el dinero de ese país. Es decir, por ejemplo, mm, Microsoft o Apple, que fabrican en China, pues estas hacen inversiones en plantas de fabricación, pagan salarios bajos, pero no retornan todas sus ganancias al país o por lo menos un porcentaje. En China, pues la población cada vez es más pobre y pues hay una industrialización bastante alta y pues unas emisiones bastante importantes allí. Entonces dice, los gobiernos y los accionistas no están dispuestos a compensar las actividades no rentables, el aumento de la fabricación en China y los shocks comerciales han tenido un impacto negativo en los trabajadores de las industrias afectadas. Esto se conoce como la deslocalización de la fabricación. Cuando una compañía decide que la fabricación de sus productos debe hacerse en un entorno de bajo costo. Por ejemplo, un entorno de alto costo, pues es en Estados Unidos o en muchos países de Europa. La fabricación, la mano de obra, eh, los impuestos y otros factores, pues llevan a que la fabricación sea elevada en términos de costo. Entonces lo que hacen esas compañías es deslocalizar y enviar a países donde la mano de obra es barata y pues los impuestos y la legislación pues permite hacer su fabricación sin mayores problemas. Uno de los problemas que tiene la deslocalización es la extensión de la cadena de suministro. Entonces, para la fabricación de un producto, pues muchas veces eh, por ejemplo, volviendo a Estados Unidos, la fabricación del celular, pues algunos de sus componentes se fabrican en ese mismo país y al deslocalizarlo, pues tienen que enviar esos componentes o esos suministros hasta China. Eso es un alto acoplamiento. Quiere decir que pues dependen de esa cadena y el costo de su deslocalización va a ser más alto. Hay una medida para analizar estas deslocalizaciones, que es el costo de desembarque por unidad más bajo. Entonces ya de vuelta al país, el producto de una vez fabricado en un entorno de bajo costo, pues una de las formas de medirlo es el costo de desembarque por unidad. Las decisiones de reestructuración de los casos que se estudiaron acá, pues no tuvieron en cuenta el impacto ambiental. Hay un caso en Finlandia donde una fábrica de bicicletas decidió deslocalizar su fabricación y tiempo después decidieron volver a fabricar en Finlandia. Los empleados de esta fábrica decidieron hacer cambios administrativos para ser más eficientes, dando como resultado las mismas ganancias o sea, pudieron igualar las ganancias en un ambiente de alto costo como en el de un bajo costo. Entonces es mucho lo que se puede hacer en el frente político para ayudarlos a tener éxito con respecto a elementos tales como infraestructura, educación tecnológica y legislación. Si hubiesen políticas claras en países que se encuentran en desarrollo, como por ejemplo Colombia o China, para que estas empresas que llegan a fabricar en entornos de bajo costo, pues sería un beneficio alto para estos países, pero no es así. Estas empresas grandes, gigantescas, lo que hacen es aprovechar estos entornos de bajo costo y, no, y en la mayoría de los casos no retribuir de la forma en que deberían a estos países.
Los fabricantes que operan en unos países de altos salarios comúnmente buscan reducir los costos mediante el uso de grandes equipos automatizados. La implementación de CERU requiere la sustitución de grandes máquinas automáticas por pequeñas máquinas de uso general que se pueden duplicar fácilmente y poner sobre ruedas para facilitar la creación de células. Una de nuestras compañeras habló sobre un artículo de CERU y el offshoring o deslocalización describe el traslado de procesos de las empresas de un país a otro, que es de lo que trata este artículo. Esto incluye cualquier proceso, tales como producción, fabricación o servicios. Entonces, dando respuesta a la pregunta y analizando este artículo, la investigación de operaciones puede contribuir enormemente en la decisión de la deslocalización de la fabricación de productos para una compañía, teniendo en cuenta variables como los costos de mano de obra nacional y extranjera. Esto podría ser una variable para poder plantear un modelo y decidir cuál sería la mejor opción. Ubicación de los proveedores para la fabricación. Lo que ya comentaba, pues muchas veces los productos necesitan para su fabricación de componentes especiales. Se debe tener en cuenta que si se traslada la fabricación hay que exportar también estos componentes o trasladarlos. Costos de transporte, impacto ambiental, etcétera. Para llevar a cabo un traslado de fabricación de un producto a otro país se debe tener en cuenta la legislación de dicho país, así como la calidad de la mano de obra y la experiencia calificada de los trabajadores. Aunque en el artículo también hablan de la calidad de la mano de obra, dicen que con una mezcla entre mano de obra y máquinas podrían llegar a capacitar obreros en poco tiempo y con una alta calidad, como en el caso del sector textil. Entonces, con el apoyo político entre países debería ser una relación de beneficio mutuo, que lastimosamente no es así como por ejemplo en China, donde la gente cada día es más pobre, viven en un país más contaminado y las empresas que fabrican allí son cada día más ricas y poderosas. También uno de los ejemplos, pues, las empresas de minería acá en Colombia. Muchas gracias.